Gracias, papito hermoso. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Porque es grande, eres hermoso, eres precioso. Gracias. Gracias por tu verdad, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu paz. Gracias, Dios mío, Señor mío. Oh, Santo, te alabamos. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia. Gracias por este momento y por esta hora, Señor, en que podemos entrar en tu presencia, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre. Para escuchar tu palabra, Señor, para aprender de ella, Padre bendito. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos guía, nos corrige, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Papá hermoso. Gracias por guiarnos a través de tu palabra, a tu verdad. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Eres santo, eres hermoso, Señor. Gracias, Padre, te alabamos. Qué gusto saludarlo, mi amado hermano que está allí, mi amada hermana. Para mí es un gozo y un placer poder estar con ustedes en esta hora. Para poder compartir algunos momentos especiales con la bendita palabra del Señor. Para poder compartir palabras de vida eterna. Para poder marcar una diferencia en nuestras vidas, y es que hoy vamos a escuchar la voz de Dios. Gracias por conectarse, gracias por estar allí atento para recibir la palabra. Y por compartir conmigo estos momentos tan especiales como es entrar en la bendita palabra del Señor. Gracias por dedicar un tiempito para alimentarse. Porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios ya le ha hablado a la humanidad de mil maneras. A través de su palabra, a través de hombres y de mujeres que han dedicado su vida para servirle al Altísimo, al Eterno, para que tú escuches la verdad. Damos gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que dedican su vida a estudiar, a aprender de la verdad y transmitir la verdad. Aquellos hombres que no tienen interés de nada, que no les interesa absolutamente nada más, sino ser ese atalaya, ese instrumento de Dios para transmitir la verdad. Tal vez era aquel Ezequiel que en la antigüedad, cuando tuvo la aparición, cuando tuvo la visión del Señor, el Señor simplemente le dijo que lo que oyeras, lo transmitieras. Y Ezequiel es uno de los más grandes profetas que hay. Y es uno de los profetas que muy poco la gente lee. Es un hombre que tiene una particularidad tremenda, y es que Dios lo usó como ejemplo para su pueblo. Y Ezequiel pasó 50,000 y una situaciones distintas y tremendas, pero siempre fue fiel. Fiel a su Dios, fiel a su Señor, aunque el Señor lo mandaba a hacer cosas que ningún ser humano sería capaz de hacer, y cosas que algunos criticarían en este momento. ¿Saben que si Ezequiel estuviera en este momento sobre la faz de la tierra, no calificaría para ser un ministro del Evangelio de acuerdo a las teologías humanas? Porque a Ezequiel le tocó vivir situaciones muy fuertes y adversas. Cosas que la iglesia ni siquiera sabe. Dentro de poco vamos a hablar de Ezequiel porque es tremendo, es fuerte la experiencia que este hombre tuvo. Lo que él vivió. Padre, te doy gracias en este momento, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Tu palabra dice muy claro y no miente, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás allí, Señor. Y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Sabemos que tú estás ahí, Padre bendito, para enseñarnos, guiarnos a través de tu palabra. Tal vez lo que prediquemos, lo que enseñemos, Señor, a algunos no les gusta, no les agrada. Pero jamás dejaremos de hablar lo que a ti te gusta, Señor. Jamás dejaremos de hablar tu palabra. Jamás dejaremos de expresar las verdades que están en tu palabra, Señor.
Y jamás dejaremos de expresar aún aquellas verdades que muchos desconocen. Jamás dejaremos de hablar tu verdad y tu palabra, Señor. Tal vez no les agrade a muchos la forma en que predicamos, enseñamos o nos dirigimos. Pero cumplimos con tu verdad, Señor, porque no vinimos a agradar a las personas, no vinimos a agradar a nadie, sino vinimos al mundo con una misión, y es hablar las verdades del Eterno, las verdades de Dios, las verdades del Altísimo, las verdades del gran yo soy, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esas verdades que la iglesia está desconociendo y ha olvidado. Saben que esta vida, este mundo sería distinto si la iglesia decidiera obedecer a Dios. Si la iglesia decidiera volver al camino angosto, al camino de la verdad. Este mundo sería distinto, la vida de todos sería distinta. Si un día dejáramos atrás todo lo que los hombres nos han enseñado y empezáramos a oír la perfecta voz de Dios. Solo a Él, que es lo único que interesa. Recuerdo aquellas épocas cuando Dios me permitió viajar fuera de mi país y predicar en algunas naciones. Cuando predicaba igual que cualquier otra persona. Estoy hablando hace más o menos 10 años hacia atrás. Cuando predicaba por fascinar a la gente, cuando predicaba porque la gente me diera un like, porque predicaba para que la gente me hablara hasta bonito. Era fantástico, se reunía cualquier cantidad de gente, mucha gente se reunía. Sobre todo cuando iba invitado a congregaciones o iglesias y se veían las señales, los milagros y los prodigios. ¡Wow! La gente lo admiraba a uno. Pero hubo un día que tuve una experiencia sobrenatural y cambió mi vida completamente. Y fue cuando el Señor Jesucristo me habló directamente y me dijo una tarde. Recuerdo que hace muchos años atrás una persona me estaba haciendo un daño terrible. Voy a reservarme su nombre. Yo no sabía el daño tan tremendo que me hizo, a nivel familiar, a nivel sentimental, como padre, a nivel económico, como empresario. Acabaron con mi vida hace más o menos 10 años, la vida que yo tenía. Una vida donde había de todo y me sobraba de todo. Y en su momento fue tan fuerte la situación. Y lo más tremendo es que después de unos 6 años, más o menos, 7 años, más o menos 6 años ya pasados, hasta hace poco me vengo a enterar quién era esa persona. Que durante 6 años me destruyó, me acabó, me aniquiló. Y en el pasado acabó con mi vida completamente. Y hay muchos hermanos que siguen la página, siguen este ministerio desde hace más o menos 10, 11 años. Muchísimos. Que han conocido mi vida, han conocido mi trasegar, han conocido mis luchas, mis lágrimas, mis tristezas, mis alegrías. Han conocido estos momentos cuando he publicado, Dios mío, ayúdame. Han conocido mi vida cuando he estado feliz. Han conocido mi vida cuando viajaba, predicaba por las naciones. Publicaba mis viajes aún en los aviones, porque iba de una nación a otra, de una ciudad a otra, predicando y llevando la palabra de Dios. Pero se atravesó alguien en mi camino y me aniquiló y me acabó completamente. Duré 6 años, hermanos, clamándole a Dios porque me permitiera saber quién era esta persona. Y yo siempre hacía publicaciones, y usted lo sabe, que yo he hecho publicaciones donde decía: alguien me está persiguiendo, alguien me está deshonrando, alguien está hablando mal de mí, alguien está tomando mi pasado
y se están aprovechando de mi pasado, de mi vida anterior, para hacerme daño y destruirme, y no sabía quién era, pero hace poco me enteré, hace menos de un mes me enteré quién era ya la persona, o quiénes eran, y empecé a comprender por qué muchas cosas y situaciones de mi pasado. Y cuando Dios me rompió el molde, porque aunque fueron personas las que hicieron eso, considero que Dios me rompió el molde. Y un día recuerdo que en medio de la angustia, la tribulación, la desesperanza, con una hambre tremenda, porque llegué al punto de no tener con qué comer, se me acabó la empresa, se me acabó la economía, las cuentas del banco quedaron en ceros, la cuenta de la empresa quedó en ceros. Una persona que manejaba mis finanzas a nivel empresarial y se me llevó todo el dinero porque confié en ella. Perdí todo en aquella ocasión. Duré en mi casa más o menos 2 meses y medio, tomando solamente agua de la llave porque no había ni con qué comer. Sufriendo, entré en ayuno, oración, nada. No había respuesta. Todos los clientes que mi empresa tenía, que era una empresa grandísima, dejaron de llamarme y yo no sabía por qué. Y resulta que esta persona, de la rabia y el odio que me tenía, o me tiene aún, porque sé que me tiene un odio tremendo, en aquella ocasión fue a donde todos mis clientes, los clientes de la empresa, y estoy hablando que yo manejaba más de 60 edificios aquí en Bogotá, donde manejábamos todos los mantenimientos, electricidad, reparaciones, locativas, todo lo que las administraciones necesitaban, acudían a mí. Y de una noche a la mañana dejaron de llamar. Se acabó el dinero. Me tocó despedir a todos los empleados que tenía. Estoy hablando de casi una nómina de 10 personas, pagándole salarios a 10 personas. Estoy hablando más o menos aquí en Colombia como un promedio de $300 al mes se les pagaba, porque aquí se maneja distinto la forma de pago para los empleados. Destruyeron totalmente mi vida, destruyeron mi hogar, destruyeron a mis hijos en su momento. Me recuerdo tanto que mi hijo menor un día me llamó desde Venezuela y me dijo: papá, te odio. No fue fácil. Tuve que vender todo lo de mi casa. Después de ser una persona reconocida. Y de un momento a otro me cerraron las puertas hasta en la misma iglesia donde yo servía. Y no sabía por qué. Pastores, amigos del mundo entero me cerraron las puertas. Muchos hermanos me cancelaron la amistad por el Facebook. Y nadie me quería decir por qué. Y yo me preguntaba: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y durante 6 años recibí ataques, persecuciones, destrucciones, difamaciones, porque se aprovecharon de mi pasado. Así como el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, tuvo un pasado tremendo y más fuerte, porque él era un criminal. Todos tenemos un pasado, pero se aprovecharon de mi pasado y en silencio. Personas muy allegadas, que ni siquiera sabía, eran personas muy allegadas a mí. Pero en aquel momento, en el declive más fuerte que tuve yo, donde perdí todo, lo único con que me quedé fue aproximadamente con unos $5,000 que me quedaron de todo. Perdí mi carro, perdí mi casa, perdí todo, perdí hasta la lavadora, la nevera, perdí todo, quedé con la ropa. Caí al suelo y caí de rodillas pidiéndole al Señor, diciéndole: ¿qué pasa, Dios mío, si yo te sirvo? Si tú me has usado para devolverle la vista al ciego, me has usado para sanar el cáncer, me has usado para sanar los riñones, me has usado para levantar personas de las sillas de ruedas, paralíticos, diabetes.
pararme en un altar y levantar las manos y invocar el poder de Dios, y cosas sobrenaturales se veían. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué? Yo le decía, ¿por qué Satanás se vino contra mí de esta manera tan fuerte? ¿Qué hice yo? Le decía yo. ¿Qué hice yo, Señor? Y fue cuando Él me cambió totalmente el sistema de doctrina y de predicar. Y Dios me volvió 1000 pedazos. Nadie se alcanza a imaginar. O bueno, sí, los hermanos que estaban ahí allegados. Habían personas que me patrocinaban los viajes para ir a predicar. Yo caminaba por los valles, los desiertos, las montañas. Todo lo publicaba, todo está en el Facebook. Dormía en una silla. Caminaba de noche, predicaba por las calles, predicaba en los parques. Dinero que me llegaba lo invertía en la obra. Y nunca recuerdo haber comprado algo para mí cuando me enviaban las ofrendas. Se lo daba al pobre, al necesitado, al desvalido, a los niños. Todo está publicado. Ustedes se acordarán, los que llevan años en esta página. Pero Dios me rompió el molde. Y lo hizo de la manera más fuerte que un ser humano puede pasar. Y es que me metió al horno de fuego. Me pasó por el foso de los leones. No es fácil para uno ver cómo le cierran a uno las puertas y uno preguntándose por qué. ¿Qué hice yo? ¿Qué pasó? Y hoy en día le doy gracias a Dios tremendamente. Por eso les dije al comienzo, hay hermanos que no les gusta la manera que yo predico ahora. Pero jamás voy a dejar de hablar las verdades de Dios, porque el día que Dios me rompió el molde, cuando pasé de estar en un comedor, una mesa de comedor muy fina, muy inelegante, a sentarme en un ladrillo y tener una cajita de cartón como mi mesa, comiéndome un pan duro. Dios me rompió el molde y me enseñó que debo ser como Ezequiel. Que los hombres, los predicadores, que los hombres que tenemos título, que hemos sido llamados al ministerio, debemos de dejar de hablar lo que se nos ocurra. Debemos dejar de predicar para que la gente se emocione y esté contenta con nosotros. Debemos ser como Ezequiel, que Ezequiel oía y transmitía tal cual. Es uno de los más grandes profetas que hay en la Biblia. Y pagó las consecuencias de una manera muy fuerte porque fue perseguido, vituperado, menospreciado, humillado. Por eso hoy predico como predico y enseño como enseño. Ya no lo hago como antes. Ya no lo hago para que la gente me mire, me admire, ¿no? No me interesa. Y Dios mismo me enseñó a hablar su palabra, sus verdades. Y a veces estas verdades son fuertes y suenan muy duro. Pero es la palabra de Dios. Y hasta el día en que yo permanezca en este cuerpo, desde hace 10 años aprendí algo que Dios me dijo directamente a mí. Me dijo, predica mi palabra, predica mi verdad, no enseñes nada más. No enseñamos opiniones personales. Si ustedes jamás me han escuchado desde hace 10 años, dando opiniones personales acerca de la palabra, y jamás lo voy a hacer. Vinimos con una misión a esta tierra, vinimos con una misión a este mundo, y es dar palabras de vida eterna. Vinimos a redarguir, vinimos a enseñar. Cada cual tiene un ministerio distinto. Y el ministerio que Dios le dio al pastor Carlos Bolívar, el ministerio cara a cara con Jesucristo, es volver la iglesia al camino de la verdad. Por eso es que a veces me escuchan hablar duro y hablar fuerte.
para que usted, mi hermano, redarguya su conciencia, su mente y se dé cuenta que está en un error. Y que la iglesia tiene que salir de las teologías humanas. La iglesia tiene que salir de las opiniones personales. La iglesia tiene que volver a escuchar la voz perfecta de Dios, no la voz de hombres. La iglesia tiene que vivir un evangelio real y tangente, no de emociones. Y por eso son los mensajes que Él le dio a la iglesia. Son 7 periodos que la iglesia formó. Y están en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Y hoy vamos a hablar palabra, pero palabra de Dios. Para que tú lo analices, tú la revises, tal vez estés en el mismo error y necesitas redarguirte, necesitas escucharla para que corrijas tu camino. Y perdóname si suena fuerte o hablo duro, pero es que es la palabra de Dios. Quiero invitarlo en esta noche al libro del Apocalipsis capítulo 2, pero antes quiero leer acá, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, dice algo muy importante. Has sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para eso es la palabra de Dios, para hacerte sabio y para que seas salvo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Por eso vamos a entrar hoy a la palabra de Dios directamente. El libro del Apocalipsis capítulo 2, quiero que saque su Biblia y me acompañe. Vamos a hablar o vamos a mirar el mensaje a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo. Vamos a tomar 2 iglesias hoy. Son 2 periodos de tiempo de la iglesia. Y podríamos decir que si los teólogos o los grandes teólogos, rabinos que estudian los libros proféticos y estudian la palabra profética más segura, nos pueden asegurar casi en un 90% que estamos a puertas del arrebatamiento de la iglesia, de que el anticristo o el antimashiach se presente. Podemos deducir entonces que es un promedio de 2022 años en los cuales 7 iglesias aparecieron en la época del apóstol Pablo y algunos de sus seguidores fundaron estas iglesias, pero posterior a quien las fundó, cuando partieron de la tierra, los fundadores, los sucesores, cambiaron las doctrinas paulinas y la verdad de Dios por sus propios pensamientos. Y los sucesores fueron los famosos obispos. Los ministerios del pastorado, de evangelismo, de maestro, desaparecieron, y el profético desaparecieron en la época después de la muerte del apóstol Pablo. Y es increíble cómo los sucesores fueron los obispos, y los obispos tergiversaron completamente las enseñanzas paulinas y las enseñanzas de Cristo a sus propios pensamientos. Y todos los que hemos pasado por seminarios bíblicos hemos sido enseñados bajo el pensamiento de un ser humano que un día fundó esa denominación y ese seminario bíblico. Por eso cada denominación choca en sí, en doctrinas, o ni siquiera en la doctrina, sino en el procedimiento o la forma de ver la doctrina. Porque cada fundador instituyó su propio pensamiento y así sucesivamente durante años se han venido formando hombres. Y yo también fui uno de ellos, por eso la introducción de esta noche. Porque cuando yo me formé en el seminario de las Asambleas de Dios de Colombia. De hecho, me formé en la misión Asambleas de Dios aquí en Colombia. Desde niño, mi madre perteneció a las Asambleas de Dios de Colombia. Y fue quien me indujo y me formó en ese sistema doctrinal. Y bendito sea Dios por las denominaciones de todos modos, porque conocemos a Cristo por ellas. Aunque si no existieran, Dios se hubiera valido de otra manera para hacernos conocer su verdad. Y resulta que, ¿por qué empecé a hablar de lo que me sucedió hace 10 años cuando Dios utilizó a una persona para romperme el molde y romperme en 1000 pedazos? Y le doy gracias a Dios que esa persona o esas personas, 2 o 3 o 4 personas que se aliaron en su totalidad, aún este año para perseguirme, han provocado una cosa en mí de una manera tremenda.
Y es que yo me vuelque de rodillas ante el Señor. Y han provocado que mi fe se levante de una manera sobrenatural. Y han provocado que el ministerio crezca de una manera sobrenatural. Cada persecución, cada mentira, cada cosa que han dicho de mí, ha provocado que las gracias de Dios recaigan en mí de una manera sobrenatural. Y bendito sea Dios, seguimos de pie y seguimos enfrentando la vida. Pero con una diferencia de hace 10 años, que ahora ya no predico lo que yo quiero, lo que yo pienso o lo que yo opino, sino lo que la palabra de Dios dice. Simplemente me volví en un mensajero. Como dijo Juan el Bautista cuando le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Dijo, no, yo soy una voz más en el desierto para anunciar las buenas nuevas de aquel que vendría detrás de él. Somos unos más en el desierto. Y como decía la pastora Yoli en Argentina, una mujer de 90 años no me ha vuelto a hablar desde hace un mes y nadie me responde por ella. Tal vez ya partió a la presencia del Señor, no lo puedo asegurar, porque ella me hablaba todos los días. Y siendo una mujer de 90 años me decía, pastor, gracias por enviarme las predicaciones. No sabe cómo me ha hecho cambiar la visión del verdadero evangelio y a enamorarme más de Dios. Me decía, nunca, hasta el día que yo me muera, nunca deje diariamente de enviarme la palabra. Porque yo soy una pastora inútil, una sierva inútil, me decía ella. Cuando Dios te rompe el molde, debes escucharlo y dejar que Él te moldee nuevamente, porque Él es el alfarero. Y hemos podido llegar al mundo entero, gracias a Dios, con este mensaje, el mensaje de la verdad. Todos los que están en esta página desde hace 11 años saben de qué estoy hablando. Solamente que no vale la pena ni mencionar los nombres ya de estas personas. Por fin me enteré quiénes son y con quiénes se aliaron. Pero esta vez no me pudieron hacer daño, porque encontraron a un hombre fortalecido en el espíritu, fortalecido en la palabra, y aún con errores y fallas, dando ejemplo como ministro del evangelio. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 8, mensaje a Esmirna. Ojo, porque aquí viene una palabra muy fuerte. Y aunque no le guste a la gente que se les hable fuerte, lamento mucho, pero la palabra si habla fuerte, hay que transmitirla como ya lo hice. No le puedo adornar, no le puedo decir a lo malo que es bueno, ni tampoco puedo adornar con bonitas palabras y palabras hermosas y espectaculares cuando Dios se refiere a su iglesia de una manera muy fuerte, porque Él está corrigiendo a su iglesia. Y si estamos hablando del mensaje a las 7 iglesias, esas 7 iglesias existieron en Asia en la época del apóstol Pablo. Algunas fueron fundadas por el apóstol Pablo, pero otras fueron fundadas por los seguidores y discípulos del apóstol Pablo. Algunas no se sabe todavía quién realmente las fundó, pero sabemos que Pablo les envió cartas amonestándoles, Pablo les envió cartas guiándoles, Pablo les envió cartas recordándoles la doctrina hasta el día de su muerte. Pero sucedió algo muy tremendo, y es que en el libro del Apocalipsis ya Dios no le quiso hablar a estas iglesias por medio del apóstol Pablo, sino escogió al apóstol Juan. Y en la visión del Apocalipsis envió unos mensajes tan fuertes y tan directos, y lo más tremendo es que actualmente, después de 2000 años, la iglesia también está igual. Por eso es necesario hablarle a la iglesia, tal cual como Cristo le habla a la iglesia. Cuando habla con amor hay que hablar con amor, cuando hay que redarguir hay que redarguir, y cuando hay que exhortar hay que exhortar. Y no podemos cambiarle la connotación de la palabra cuando Dios mismo es el que la ha dado. Pero lo hacemos todo con amor y una finalidad. Y es que tú te redarguyas de tus errores, de tus fallas y aún de tus pecados, y vuelvas al camino correcto antes de que llegue el día malo. Y el día malo es el día que te quedes si no participes de las bodas del Cordero. Porque te vas a quedar a una horrenda expectación de juicio y castigo que viene sobre la tierra. Y si vamos a hablar del libro de Daniel, Daniel 7 y Daniel 10, 11 habla de la venida del antimashiach, del anticristo. Y cómo va a haber caos sobre la tierra.
Nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y si usted ama a Dios, le toca no dejarse marcar y le toca empezar a vivir de la misericordia de aquellos que obtienen comida. Y si no le quieren dar, le va a tocar salir a los montes. Y resulta que van a haber terremotos, guerras, rumores de guerras. Van a explotar más volcanes todavía que los que han explotado. Caerán las estrellas del cielo. Los ríos se volverán ajenjo y agua amarga, no se podrá beber agua. Los animales del mar, dice que la tercera parte serán destruidos, serán muertos. Por eso es mejor poner atención, y así el pastor me hable duro hoy, ponerle atención a la palabra, y si yo tengo algunos errores y fallas, corregirme. Porque como lo he dicho estos días, tal vez después de esta prédica o aún en esta prédica, a Cristo se le ocurra venir, porque el Padre le dé la orden. Y si tú no te has corregido tu camino, te puedes quedar. Y no vale la pena quedarnos a sufrir esto. Cuando estamos invitados a las bodas del Cordero, seremos trasladados de la tierra a los cielos. Nuestra ropa será cambiada en un lino fino, blanco y resplandeciente. Y seremos llevados a un sitio especial, donde habrá un banquete especial y va a haber una fiesta espectacular, donde Cristo le presentará a su iglesia, los que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios, a su Padre. Y Él nos va a presentar con orgullo. Han vencido, dijo el Señor, han vencido. ¿Sabe por qué dice que han vencido? Porque han tomado la decisión de no ser más unos cobardes, sino ser unos valientes y alejarse del pecado y la mundanalidad para vivir en Kadosh, y es vivir en santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y algunos intentan ser santos en sus fuerzas. Pero te voy a decir una cosa, mi amado hermano, mientras tú no estés en la palabra de Dios, mientras tú dejes la palabra de Dios a un lado, no podrás vivir en santidad. Porque ella es Kadosh, ella es santa, ella es pura. Y mientras tú permanezcas en la palabra, la leas, te alimentes de la palabra, vas a entrar en santidad, vas a entrar en Kadosh. Vas a tener la esencia del Cordero de Dios en ti. Y mientras tú tengas la esencia de Jesucristo, del Hijo del Dios viviente, el Espíritu Santo te sellará con las arras del Espíritu, las arras de la salvación. Por eso es imperante que la iglesia vuelva a la palabra, y así suene fuerte, así suene dura, oírla, alimentarnos de ella, porque es la voz perfecta de Dios. La iglesia tiene que huir de las teologías humanas. La iglesia de Esmirna es una iglesia que todas las 7 iglesias estuvieron en Asia en aquella época. Todas estuvieron en Asia, pero cada una de esas iglesias, aparte de hacer cosas muy buenas y productivas y verdaderas para el Evangelio, tuvieron unos problemas y entraron en decadencia. Y si las iglesias de aquella época, que fueron fundadas y dirigidas por el mismísimo apóstol Pablo, entraron en decadencia por culpa de los sucesores del apóstol Pablo, que fueron los obispos. Cuando tú estudias la historia real de la iglesia, te vas a encontrar con sorpresas tremendas, y como los sucesores del apóstol Pablo fueron usados por el mismo Satanás para tergiversar la palabra y meter doctrinas que hasta el día de hoy, lamentablemente, el cristianismo sigue practicando. La iglesia verdadera de Cristo escucha la voz del buen pastor. La verdadera iglesia de Cristo se alimenta del alimento del cielo, no el de los hombres. La iglesia verdadera de Cristo tiene la esencia del verdadero fundador de la iglesia, que es Jesucristo. Si la iglesia moderna no tiene la esencia del Cordero de Dios, no le pertenece a Cristo. Le pertenecerá al cristianismo, mas no a Cristo. Porque lamentablemente la iglesia moderna dista del verdadero cristianismo. Y suena fuerte y suena duro, y me van a decir: pastor, pero porque usted está hablando contra el cristianismo. Estoy hablando contra los malos cristianos, no contra el cristianismo. Los malos cristianos, los cristianos que se han alejado de la verdad de Dios
y han metido sus propios pensamientos, sus propias teologías en sus propias denominaciones, distan del Cristo original y verdadero. Pueden hablar de Él, pero sus actos muestran lo contrario. Pueden predicar sobre Él, pueden hacer mover hasta las masas, como las hacía mover yo en el pasado, hasta hace 10 años. Pero distan de Cristo, porque no tienen la esencia de Cristo en sus vidas. Y si Cristo no está en sus vidas, es un falso cristianismo, así suene duro. Si la iglesia moderna no vuelve el camino antiguo del amor, del perdón, de la restauración, de la restitución y la fe en la palabra de Dios, podrá decirse y tener títulos de cristianismo, no es cristiana. Es una iglesia, como lo dice prácticamente la palabra, es una iglesia adúltera, porque no está caminando en el original. Eso es adulterar. Adulterar es cambiar el original por una falsa copia, por una imitación. Y la iglesia tiene que salir del adulterio para entrar en la originalidad de quien subió a la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia no puede seguir parada en teologías humanas. La iglesia no puede seguir en pensamientos personales. La iglesia no puede seguir en opiniones personales. La iglesia tiene que volver al fundamento de ella. Es Jesucristo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios viviente. La iglesia tiene que volver al mensaje de los verdaderos apóstoles. La iglesia tiene que volver al mensaje de la palabra de Dios. No a fábulas ni historias que emocionan. La iglesia tiene que volver al mensaje de la conciencia, ese mensaje que lleva a la persona a salir del pecado, a salir de la mundanalidad, para entrar a la vida eterna, aún desde esta tierra. La iglesia no puede estar hablando de Cristo y practicando el odio. La iglesia no puede seguir hablando de Cristo y practicando el desamor. La iglesia no puede seguir hablando de Cristo y predicando sobre Cristo y aborreciendo a su prójimo. La iglesia no puede seguir pisoteando a nadie. La iglesia verdadera debe ser como el buen samaritano, que extiende su mano y levanta al que está herido, al que está lastimado, al que está caído. La iglesia tiene que volver al mensaje de las 100 ovejas e ir por la perdida y cargarla en el hombro, vendar sus heridas y traerla al redil. La iglesia no puede seguir en vanagloria en este momento, a ver quién es el más grande, quién es el que tiene más gente, a quién le da más like, quién predica más bonito, quién canta más lindo. La iglesia tiene que volver al fundamento y a la raíz del evangelio, que es la bendita palabra de Dios. Iglesia de Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna es una ciudad de Asia Menor y está ubicada en lo que es Turquía actual. Y mire lo que dice el ángel, y el ángel por la descripción dice que es Jesucristo mismo el que está hablando. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. No es un hombre el que está hablando aquí, es el Hijo del Dios viviente. Yo conozco tus obras. Ojo, porque este mensaje va para ti también. Él conoce, dice la escritura, que conoce hasta cada cabello que tú tienes, y si se cae uno ya tiene la cuenta. Y si te salen 3, ya tiene la cuenta. Aún los vellitos que tenemos todos en el cuerpo, los tiene contados. Y Él dice que conoce tus obras, y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. Y está hablando de pobreza física, y tribulación y angustia. Por eso empecé a contar la historia de lo que me sucedió hace más o menos unos 7, 8 años. Cómo perdí todo.
Y cuando Dios me pasó en aquel momento, porque hoy en día gracias a Dios me tiene levantado de una manera sobrenatural, pude conocer lo que es un pobre cuando no tiene con qué comer. Y yo no era pobre. En aquella época yo me daba el lujo de gastarme aproximadamente casi $500, que eso es mucho dinero aquí en Colombia, porque aquí se multiplica en este momento hasta por 4 veces. Eso es muchísimo dinero. Me lo gastaba yo solo para mí. Esos eran mis gastos personales. Fuera de pagar los empleados, fuera de pagar los gastos de la casa, las universidades, los colegios, lo que fuera. Y cuando Dios me rompió el molde, y es lo mejor que al ser humano le puede pasar, que Dios le rompa a uno el molde, pude comprender lo que decía aquí la palabra. Pude comprender lo que es un pobre cuando no tiene con qué comer. Pude comprobar lo que es ser rechazado y despreciado sin uno haber hecho absolutamente nada. Pude comprender lo que es que le cierran a uno las puertas en la cara y uno, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice? Recuerdo que por una mentira de esas me llamó un amigo mío del exterior. Me voy a reservar el país y la ciudad porque cualquiera se va a dar cuenta quién es. Y aún sigue de amigo mío, pero un poco retirado. Me llamó un día y me dijo, ya no me dijo pastor, me dijo, hermano Carlos, ¿cómo está usted? Le dije, hola pastor, Dios le bendiga, qué gusto saludarlo. Yo llamo simplemente para decirle que usted es un fraude. ¿Perdón? Y la herida que causó en mi corazón fue terrible porque sentí como si me hubieran clavado una puñalada. Yo lo ungí también. Fue uno de los varios que ungí como ministro del Evangelio. Y lo más tremendo es que cuando me buscaron, recibí un día un mensaje de Messenger, yo no sabía ni quién era, me dijo, pastor, lo estoy llamando desde tal lado. Soy fulano de tal, trabajé en el ministerio de fulano de tal, que es un ministerio súper inmenso a nivel mundial. Voy a comenzar la iglesia y estaba reunido con un grupo de amigos y pastores aquí en la ciudad de... Y yo simplemente dije que quería que un hombre de Dios me ungiera. Y estaba fulano de tal que era otro pastor, amigo de esos que también llamaron para difamarme, que ya no me habla ni me saluda, pero está ahí en la página. Ni me responden los saludos aún, después de 6, 7 años. Y había una mujer con un bebé en su vientre. Y cuando pronunciaron su nombre, porque el pastor fulano de tal dijo, vea, yo conozco un hombre de Dios, un varón de Dios de verdad. No lo conozco personalmente, pero entablamos conversaciones por las redes sociales. Digo, cuando el pastor fulano de tal mencionó su nombre, el bebé dentro del vientre le saltó a esta mujer de una manera tremenda que nos asustamos, tocó parar la reunión. Hasta que ella se estabilizó, gracias a Dios habían médicos ahí, la estabilizaron normal y ella, no sé qué pasó, el bebé le saltó de una manera fuerte. Y a los 40, 45 minutos más o menos, me dijo, aproximadamente una hora, reanudamos la reunión y volvimos a tocar el tema y cuando volvimos a pronunciar su nombre, Pastor Carlos Bolívar, el bebé otra vez brincó de una manera muy fuerte y tocó para la reunión. Dijo, y para todos los que estábamos ahí reunidos comprendimos que usted sí es un verdadero hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Quiero que venga. Cuando me contactó le dije, yo voy, si Dios me da la orden que vaya, si no, no voy. Y si Dios me da la orden de ungirlo, lo unjo, si no, no. Así me llevé. Y me llevaron. Y volví. Y después me llaman para decirme que yo era un fraude.
Y sigo recordando aquellos momentos difíciles, duros, donde muchas iglesias me llamaron para hablarme mal, para hablarme feo, para hacerme sentir mal. Por eso es que comprendo. Porque cuando dice acá, conozco tu pobreza, conocí la pobreza. Conocí lo que es no tener nada. Recuerdo en aquella época, yo cogí una botella, pero aquí tengo una que la había listado, desocupada. Cogía una botellita de refresco, en algunas naciones aquí se llama gaseosa. Y yo la abría, la metía en la llave, y abría la llave, y cuando la abría yo oraba, y yo con lágrimas le decía: Señor, que esto se convierta en un jugo de guayaba en el nombre de Jesús. Y me la bebía pensando en el jugo que había orado. Y ese era el único alimento, y fue por meses. Conocí la pobreza. Después de ser rico conocí la pobreza. Conocí la humillación, conocí el desprecio de las iglesias. Conocí el desprecio de los pastores, conocí el desprecio de las denominaciones. Solamente porque se levantó una mujer que me odia a difamarme. Y qué casualidad, hasta hace un mes me enteré quién es. Dice la Escritura: y conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No importa lo que tú estés pasando, te voy a decir una cosa. Cristo dice que conoce todo de ti. Y aunque a tus ojos parezca malo, y aunque mis ojos parecían malo, hoy le doy gracias a Dios por todo lo que me hicieron. Le doy gracias a Dios por toda la persecución que me hicieron, por todo lo que me destruyeron, por toda la difamación, por toda la persecución. Y aunque no sabía quién era, porque nadie se ha atrevido a decirme quién era, y nadie se atrevía a decirme por qué, tomó un título falso y mentiroso, y me presentaron la grabación con su propia voz, donde dijo: y no me importa ya que sepa quién que soy yo. ¡Wow! Se pone título de pastora, no voy a decir el nombre, pero la bendigo y le doy gracias a Dios por eso, porque Él conoció mi pobreza, conoció mi situación, conoció mi tribulación. ¿Y sabe qué provocaron con todo esto? Que Dios me hablara. Cada vez que mi corazón era herido, era lastimado, cada vez que sentía que un pastor me clavaba un puñal difamándome, porque es fácil creerle a las mentiras y es fácil creerle al mal. Y yo simplemente decía: pero ¿por qué no me oyen? ¿Por qué no me preguntan? Y cada vez que escuchaba a alguien de una iglesia o de un pastor, hombres con título, que es lo que yo digo, ¿cómo es posible que se paren en los altares a hablar de Cristo y aborrecen a su prójimo como a sí mismo? Perdón, no aman al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo se atreven a predicar de Cristo, a hablar de Cristo, y le voltean la espalda al prójimo y al semejante? Y tuve que vivir eso, y tuve que vivir muchas situaciones más donde me pasaron por el horno de fuego. Pero Cristo estaba conmigo y su ángel estaba conmigo ahí. Y hoy le doy gracias a Dios por estas personas. Ellos ya se enteraron que yo ya me enteré quiénes eran. Y los bendigo. Porque lograron que este hombre fuera procesado como la plata pura, humillado de la manera más fuerte que un ser humano puede resistir. Que los pocos que conocen mi historia verdadera por las páginas sociales, que no los conozco personalmente, se atrevían a decirme: pastor, yo no me explico usted cómo sigue predicando, no me explico usted cómo sigue parando, por qué todos los días usted sube un mensaje, por qué todos los días se invita a buscar a Dios, si mire todo lo que le ha sucedido a usted. Lograron que mi fe creciera de una manera sobrenatural, lograron que moviera los cielos, no solamente a mi favor, sino a favor de miles y millones que escuchan los mensajes de este hombre procesado, maltratado, vituperado. ¿Por qué me hizo pasar, Dios mío, por todo esto? Me hizo vivir lo que vive cada hermano dentro de las iglesias, cuando son destruidos, cuando son despreciados, cuando son
pisoteados por los mismos hombres y mujeres que tienen título. ¿Cuántos hermanos no salen de las iglesias y están en el mundo por causa de sus ministerios? Mal llamados ministerios. Y tuve que vivir todo eso para poder comprender. Por eso este ministerio no rechaza ni destruye a nadie ni pisotea a nadie. Puedo hablar duro porque la palabra lo dice. Pero este ministerio aprendió a extenderle la mano al que está caído. ¿Por qué? Porque un día estuve caído. Este ministerio aprendió a ver por el pobre y el desvalido, porque un día tuve hambre y nadie me dio de comer. Nadie, ni de las iglesias, se atrevieron a buscarme sabiendo que estaba mal. Celebraron victoriosos muchas veces de que este ministerio supuestamente se había caído. Celebraron muchos, se jactaron muchísimos de verme ya tranquilamente, sin el carro. Pero ¿saben qué? Aprendí a subirme en transporte público. Aprendí a sentarme en un andén, en la calle, cuando le compro comidita a alguien que vive en la calle, y comer con él y hablarle de Cristo. Aprendí a despojarme de mi ropa y dárselo al que tiene necesidad, simplemente diciendo: Dios proveerá, y me ha provisto. Porque hoy en día visto como quiero, no como me toca. Y hoy en día como quiero, no como me toca. Vivo como quiero, no como me toca. Y soy el hombre más feliz del mundo en este momento. Porque lograron con todo eso que yo me metiera a buscar a Dios de una manera tremenda, donde le dije: Dios, rómpeme el molde. Hazme de nuevo. Por eso cuando alguien me escribe al Messenger y me dice: estoy mal, le comprendo. Perdí mi hogar, le comprendo. Mi esposa me fue infiel, le comprendo. Y le puedo llevar a través de la palabra a recibir palabras de vida eterna. Porque yo viví lo que usted está viviendo. Yo pasé por lo que usted está pasando. Yo también fui perseguido. Así como el apóstol Pablo, que un día tuvo que defender su propio ministerio. También me tocó a mí. Pero yo no lo hice con palabras. Yo lo hice demostrando con actos de amor, de misericordia. Donde el único que me abrazó en aquel momento fue el Cordero de Dios. Donde sentí su cariño, su ternura. Me dijo: bástate mi gracia, porque yo también le decía: ¿por qué, Dios mío? ¿Qué hice yo? Estaba en un altar, nunca me he bajado del altar. Nunca me he bajado del altar. Y he cometido errores, pero me he atrevido aún públicamente a pedirle perdón a la iglesia por mis errores y mis fallas. Y aprendí a escuchar la voz de Dios. Por eso la Biblia dice: y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y somos enriquecidos de una manera tan tremenda y tan fuerte que muchos no creen, muchos no se imaginan la riqueza tan tremenda. Y todos los que me destruyeron, lo único que lograron fue fortalecer a un hombre de Dios, que me agarré y me pegué a mi Señor, a mi Salvador, a mi Redentor. Y no me da ni pena hablar de mi pasado, porque cuando me recuerdan mi pasado me hacen ver lo hermoso que es Cristo, y lo hermoso y lo que vale la pena servirle. Porque mi presente muestra que sí tuve un pasado, pero hoy en día no es igualito, porque Cristo mora en mí. Y a Él toda la honra, la gloria y la alabanza. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Escuche esto. La blasfemia de los que se dicen ser judíos. ¿Sabes qué son los que se decían ser judíos en aquella época? Los de la circuncisión. Y la blasfemia de los que hoy en día se dicen ser hijos de Dios. ¿Usted quiere conocer un verdadero hijo de Dios? Sus palabras y sus actos muestran lo mismo. Pero sus palabras o sus predicaciones no pueden ir en contra de sus actos.
Y lamentablemente muchos se dejan engañar por ese error. Es increíble. Esta persona, es que es increíble, todavía me pongo a pensar. En la grabación se escucha, porque me dejaron escuchar la grabación, gracias a Dios. Gracias a Dios por Maribel, que fue quien recibió el último ataque. Y me dejó escuchar todo. Dice ser pastora, pero me odia. Me odia. No hay coherencia en sus actos y sus palabras. Blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, dice la palabra. Sinagoga de Satanás. ¿Sabe qué es sinagoga? Donde se congregan dirigidos por Satanás mismo. Y Esmirna tenía un problema gravísimo. Y es que Esmirna se llenó de falsos maestros que empezaron a cambiar la verdad de Dios con sus opiniones personales. Y había una disputa tremenda en quienes tenían la verdad. Y los que tenían la verdad fueron sacados de la iglesia de Esmirna prácticamente por los obispos que fueron los sucesores del apóstol Pablo. Porque empezaron a organizarse. Y entraron falsos maestros que decían amar a Cristo, pero sus actos mostraban lo contrario. Mira lo que dice el verso 10, dice el Señor: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Porque digo yo que ahora agradezco toda la persecución y todo lo que hicieron y todo lo que me destruyeron, porque me acabaron. Hablaba con mi hijo menor en estos días contándole lo que ya me había enterado. Me decía: papá, de razón. Sí, papá, tienes toda la razón. Yo recuerdo que fulana de tal, ahora sí caigo en cuenta, fulana de tal, en aquella época fue quien llamó a mi mamá. Fulano de tal me llamó a mí, y mi hijo tenía escasos 15 añitos. Y destruyeron todo y acabaron todo, yo no sabía por qué. Y hoy en día caemos en cuenta de todo. Pero le damos las gracias a Dios y bendecimos a estas personas que hicieron este daño. Porque hoy en día mi vida dio un vuelco tremendo, y todos los que me conocen desde hace años saben que yo he publicado todo y que mi vida se convirtió en un libro abierto. Y conocen toda mi historia. Algunos me han escrito por el mensaje: pastor, estábamos orando por usted. No era así, no era así. Yo: gracias, hermano. Gracias, pastor, porque me abrió los ojos. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Dice la Escritura: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Para eso son las tribulaciones y las angustias que nosotros pasamos. Y lo que le he contado hoy no es para mostrarme que, ay, pobrecito el pastor Carlos Bolívar, lo que ha vivido. No, porque ustedes ya lo saben. Sino que cada angustia, cada lágrima, cada tribulación, cada persecución, cada vez que te pisotean, cada vez que te menosprecian, cada vez que has estado en situaciones duras y críticas, es sencillamente porque Dios lo ha permitido, porque te está probando. Y lamentablemente muchos en las pruebas retroceden. Sonará muy duro, perdónenme, pero la Biblia dice que son cobardes. Y cobarde es el que retrocede. Es fácil practicar un evangelio. Es fácil practicar un evangelio donde todo fluye, donde todo va bien. Donde te fluye el trabajo, donde eres feliz, donde tus hijos no tienen problemas, donde vas a la iglesia y todo es de las mismas maravillas. ¿Y qué tal que Dios decida probarte como me probó a mí? Donde perdí mi empresa, perdí el hogar, perdí los hijos, perdí mi carro, perdí todo y me quedé con la ropa. Y ese dinero que dije que me sobró, de la misma desesperación que tenía, me acuerdo tanto, y algunos de ustedes se acordarán. Año 2015, 2014, creo que hice una publicación que hice
Decía, me quiero ir de Colombia, ¿alguien me recibiría? Muchos hermanos me escribieron del mundo entero, pastor, véngase para acá, para Argentina, para España, para Estados Unidos, para México, para Ecuador, para Venezuela, para el Perú. Muchos me escribieron de diferentes naciones. Y yo empecé a revisar todas. Sobre todo en los Estados Unidos me ofrecieron iglesias, me ofrecieron camionetas, me ofrecieron lujos, me ofrecieron mansiones, me ofrecieron, véngase que ustedes necesitamos para que dirija este ministerio al mundo entero. Me ofrecieron ir a Enlace en Nicaragua, porque querían ungirme como apóstol a las naciones por la cantidad de gente que yo movía o muevo en el ministerio. Y estando triste y solo, simplemente dije, Dios mío, guíame. No quiero estar más en mi país. No quiero estar más acá, no quiero saber nada más. Y me escribió una hermanita, muy pobre del Perú. Mi pastor, si de pronto quisiera venir acá, no tengo dónde hospedarlo, no tengo cómo darle un alimento. Hasta ahora estoy comenzando en mi ranchito la iglesia. Y los miembros son 5 niñitos. Y sé que es el último lugar que usted pensaría venir. Le puedo ofrecer un cuartico donde no hay puertas, donde no hay cama, pero le armamos algo, pastor. Y el baño son literas, aquí y allá, con una lata en el techo. El sanitario sin el tanque del agua. Y tenía uno que bañarse echándose una agüita. No hay ofrendas. No hay nada, pastor. Pero amo a Cristo. Aquel día cerré mis ojos, miré al cielo y dije, Señor, me voy para allá. No sé quién es esta hermana. No conozco ese país. No conocía a nadie. Y con ese dinero compré los pasajes y me fui. Me fui para el Perú. La hermana no creía que yo iba a ir y yo le avisé con anticipación. Llegué a Lima y duré 5 horas en el aeropuerto esperando y nadie llegó por mí. Nadie llegó por mí. No sabía del cambio, no sabía de la moneda, no sabía nada, pero llegué a Lima. Y empecé a buscarla por el Facebook, me entré en internet, perdí mucho dinero, solo la llegada. Y les mandé a avisar que yo estaba en el aeropuerto esperándola. Me decía, ¿en serio? Y sabe lo más tremendo, que ya no vivía en Lima. Vivía a 5 horas de camino en transporte público de Lima. Pero allá llegó y no podía creer que yo estaba en Lima. Y allá fui. Y duré 6 meses predicando la palabra de Dios por los desiertos, por las ciudades, en los cerritos, en iglesias, enseñando la palabra de Dios. Y fue lo más espectacular que pude haber vivido en mi vida. Y ustedes lo conocen porque ustedes saben de las publicaciones que están ahí en el Facebook. Las pruebas de Dios no son fáciles. Y solamente los valientes, aun con heridas en el alma, heridas en el cuerpo, aunque nos desprecien, nos humillen, nos cierren las puertas, seguiremos predicando la verdad de Cristo, no la verdad de los hombres. A algunos no les gustan tal vez los mensajes, pero a otros les encantan porque saben la historia de este hombre, como hombre y como ministro del Evangelio. Porque mi historia está registrada en mi Facebook. Dice que Satanás prueba y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Mira lo paradójico, dice que 10 días, pero dice sé fiel hasta la muerte.
sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque habían falsas doctrinas. Hay que ser fiel a quien, al que dice, al que estuvo muerto y al que vivió, dice. A él es el que debemos serle fiel. Y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra de Dios. Te daré la corona de la vida. ¿Sabe qué es? Por eso Pablo decía algo muy tremendo, decía, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni hambre, ni desnudez, ni nada, ni espada me podrá separar del amor de Cristo. Por eso este ministerio cogió el nombre de Cara a Cara con Cristo, porque yo lo he podido ver, he hablado con Él, he sentido su abrazo, su susurro. Por eso soy como soy. Y aún sigo siendo fiel. Ustedes saben lo que son 6 años donde se les cierran las puertas de todo, hasta una economía. Ustedes saben lo que es manejar más de 60 edificios y sus propietarios, donde teníamos trabajo. Mi teléfono parecía un conmutador. Yo manejaba cuadrillas de gente aquí, allá, aquí, allá. Estaba pendiente de todo. Hay un momento a otro que se le cierran las puertas. Y usted preguntarse por qué. Usted sabe lo que es que su hogar se le acabe porque alguien dijo algo que no es verdad y usted no sabe y no pudo solucionar. Usted sabe lo que es un hijo que le diga a uno que lo odia cuando es el hijo que uno de verdad, que uno más ama, que es el pequeño. Usted sabe lo que es salir de una iglesia donde el Señor te respaldó en señales, milagros y prodigios, y que en un momento recibas una llamada y te digan: eres un fraude, eres un mentiroso porque dijeron esto de ti. Y lo más tremendo es que la iglesia moderna está actuando igual que la de Esmirna. Está llena de falsas doctrinas. Por eso hoy la iglesia moderna pisotea, persigue, destruye, murmura, pasa por encima del necesitado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene el oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Dice el que venciere. Y cuando la Escritura dice el que venciere, es porque no es fácil. Porque para vencer eso es una lucha. Y no es difícil tampoco. Es sencillamente llenarse de amor. Pero quien no se llena de amor, que es de Dios, retrocede en medio de la prueba. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, que era la otra iglesia que estaba en Asia. Y es otro periodo de la iglesia en que estamos. Y si nos ponemos a sumar la cuenta, o hacer la cuenta, de más o menos 2022, llamémoslo así, dividido en 7 iglesias, ¿cuántos años nos da un periodo más o menos? Casi 350, casi 400 años más o menos, 350, 300 a 400 años. Es el periodo de una iglesia. Porque aunque todas estuvieron al tiempo, tipifica en teología que son los 7 periodos que ha pasado la iglesia hasta hoy en día, que estamos en la iglesia de la Odisea. Pérgamo. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Otra vez Cristo hablándole a la iglesia. Así es que no se moleste si mis palabras son fuertes, porque no soy yo, es Cristo. Dice: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¡Wow! Tremendo. Tremendo estar en una iglesia o predicar donde hay pecado. Y es lo que la iglesia no está haciendo hoy en día.
La iglesia está en comodidad, la iglesia permanece en confort, en buenos templos, buenas sillas, buena música, buena de todo. ¿Y dónde están los pecadores? Que nadie está yendo por ellos. A Cristo lo acusaron de estar con los publicanos, con los pecadores. Él no se la pasaba en el templo, él no se la pasaba en la sinagoga, ni siquiera entró al Sanedrín, que era donde se reunían los sacerdotes y los maestros. Él se la pasaba con el pecador, con el enfermo, con aquel que estaba triste, con aquel que estaba amargado, con aquel que tenía problemas, y siempre dándoles palabras de esperanza, palabras de vida eterna, siempre animándolos, siempre recordándoles las palabras del Padre Celestial, siempre llevándolos a la verdad. ¿Y dónde está la iglesia moderna? ¿Dónde está la iglesia moderna que ya no sale a las calles a predicar? Es que le tenemos miedo al COVID-19, pero decimos que le servimos a un Dios vivo y real, poderoso, pero le tenemos miedo al COVID-19. A mí me encanta la labor de Maribel. Ustedes no se imaginan la labor de Maribel. Y ella entra a sitios de COVID-19 y ora por las personas. Les da la palabra a las personas. Podrán estar enfermas, podrán estar en tribulación, en angustia, pero ella va donde está el necesitado. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están ustedes, pastores que me están escuchando esta noche? ¿Escondidos detrás de una máscara? Bueno, no tengo la mía porque es obligatorio ponérsela. ¿Dónde están los pastores que tanto predican de los milagros, las señales y los prodigios? ¿Dónde están? Que no los vemos por las calles predicando, no los vemos llevando palabras de aliento al necesitado. ¿Dónde están los que se jactan de tener un título, de ser siervos y siervas de Dios? ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los evangelistas que no aparecen por ningún lado? ¿Dónde están los pescadores de hombres que ya no existen? Y a mí me encanta la labor de Maribel. La he visto llorando por las personas, la he visto orando por las personas. La he visto ponerse triste cuando alguien retrocede, cuando alguien no quiere entrar al camino de Dios. Pero ¿dónde está la iglesia que no le importa nada hoy en día? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que hacían descender el fuego del cielo? ¿Dónde están aquellos como Isaías que hablaban de Cristo? ¿Dónde están aquellos hombres como Daniel o mujeres como Daniel que se arrodillaba 3 veces al día hasta que encontraba la respuesta? ¿Dónde está la verdadera iglesia de Cristo que no la vemos por ningún lado? Y a los que están predicando la verdad los perseguimos, los difamamos, los pisoteamos, los menospreciamos. Los queremos callar. ¿Dónde están aquellos hombres como Juan el Bautista que menguaban para que creciera Cristo? Porque lo único que importa es Cristo, no importamos nosotros para nada, somos simplemente instrumentos. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, retienes mi nombre. ¿Saben por qué se retiene el nombre de Cristo aún a pesar que Satanás esté dándole duro a uno? Porque lo conocemos cara a cara, porque le amamos de verdad. No solamente profesamos con nuestros labios, sino nuestros actos muestran la esencia del Cordero de Dios. ¿Dónde está aquella iglesia que hasta el año de 1995 salía y predicaba? ¿Dónde están las campañas? Ahora hacemos shows y espectáculos, ya no hay campañas.
donde se predicaba la palabra y había señales, milagros y prodigios. Ahora hay shows y espectáculos. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde dejamos a Cristo? Tal vez lo mantenemos allá en una cruz clavado, o lo mantenemos un vivo recuerdo, cuando Él debe estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. No importa tu pasado, no importa tus porquerías, no importa lo que hayas hecho ni siquiera hace 5 minutos. Cristo dijo, y Dios mismo lo dijo en su palabra en Isaías 43, que no nos acordemos ni del pasado ni de las cosas que hicimos. Y el verso 26 dice, ven y pongámonos a cuentas. Hagamos memoria. Si yo no me acuerdo de tus cosas, ¿por qué los hombres tienen que acordarse de tus casos y tu pasado? ¿Dónde estaban de verdad los que cantaban aleluya, gloria a Dios? ¿Dónde estaban los que cantaban antiguamente? Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa de Jesús. ¿Dónde están aquellos que no están? Ya no aparecen. Muchos creen que el cristiano se distingue por su forma de vestir de los demás, y eso es basura. El verdadero cristiano se distingue porque va a ver por la viuda, el pobre, el miserable, el desvalido, el menesteroso. Dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, no has negado mi fe. Y muchos hoy en día están negando la fe, porque han dejado de creer en la palabra de Dios. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Otro hombre de Dios muerto a causa de la palabra del evangelio, Antipas, y nadie sabía que ese hombre existió, y Cristo lo mencionó. Y si Cristo lo mencionó era porque era alguien de verdad que le amaba con actos de amor, no palabras. ¿Será que Cristo puede hoy decir en este momento, wow, María, Marta, mi sierva fiel? ¿Será que Cristo de los cielos podrá decir, mi siervo fiel? ¿Qué dirá el Señor de nosotros en este momento? ¿Será que ni siquiera sabe que existimos porque ni siquiera hemos hecho nada para llamar su atención? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Escuche esto, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Los que sirven por dinero. Aquel profeta al cual Dios lo iba a matar, que aún mandó el ángel de Jehová con su espada para matarlo, y estaba el ángel esperando que llegara para matarlo. Y la burrita donde él iba se frenó y él le golpeaba a la burra, y muévase, burra, pero ándele. Y la burra no se movía, y entre más le daba, provocó que la burra hablara en el idioma que él le entendió. Y le dijo, ¿qué tienes contra mí? ¿Es que no ves el ángel de Jehová que nos va a matar? Servía por dinero, no por vocación. Y la iglesia hoy en día está metida en el mercaderismo de la fe. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Hay esos ministerios que les gusta perseguir la verdad y ponerle tropiezo a otros hermanos para que no entren en la verdad. Pastor, yo no hago eso. Sí, lo hace. Se llama murmuración, la murmuración de Coré. Cuando usted coge su celular y empieza a hablar y decirle al hermano, a la hermanita, ay hermanita, mire esto, ay no sé qué, ay yo no estoy de acuerdo, ay no sé qué, sí sé cuándo. Y no lo digo por nadie en especial, lo digo porque la iglesia en el mundo entero está así, poniendo tropiezo a la verdad de Dios, porque están parados en fábulas y en doctrinas que les han enseñado desde que conocieron el evangelio, porque nunca se han dedicado a tratar de comprobar si todo lo que les han enseñado es verdad, y siempre les dan un poco de verdad con levadura.
Pablo dijo, y Cristo lo dijo, que un poquito de levadura ya dañó todo. Poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y volvemos al bendito problema de la fornicación. ¿Qué es fornicación? Ezequiel habla de la fornicación espiritual. Las cartas paulinas hablan de lo espiritual y hablan de lo físico. Pero la iglesia ha sido enseñada en el pensamiento humano, no en el espiritual. Por eso a la gente le queda fácil dejar de buscar a Dios para buscar a un ser humano. Eso es fornicación. Se van siempre a la definición del diccionario de la persona que tradujo y dijo un día, esto es fornicación. Pero no miran el contexto de lo que habla la palabra de Dios. ¿A qué se refiere Dios realmente con fornicación? Pero la gente habla de la definición humana, no de la espiritual. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y a la que yo aborrezco. Y la gente no sabe ni qué son los nicolaitas. Nicolaitas salieron de un obispo, un sucesor de Pablo, llamado Nicolai. Este obispo introdujo o empezó a formar jerarquías dentro de la iglesia de Pérgamo, donde habían hermanos que eran superiores supuestamente a otros hermanos, porque supuestamente tenían una vida espiritual más alta, entonces estaban superior a ellos, y se crearon las famosas jerarquías, de donde después con el obispo Alejandro se formó la iglesia católica, apostólica y romana, apoyada por Constantino. Solo porque los obispos estaban manejando la iglesia y Constantino los sedujo con dinero, con posiciones en el imperio de Roma, para que lo apoyaran, porque él quería ser el emperador único, porque habían dos emperadores en Roma en aquella época. Y la iglesia desconoce esto, que los obispos traicionaron. Y si usted no lo sabe, dentro de los 5 ministerios que nombró Cristo, no están los obispos. Y fueron los que traicionaron el verdadero evangelio y tergiversaron y metieron las doctrinas que hoy en día muchas denominaciones manejan. Por eso la iglesia pisotea, porque en aquella época, como Constantino los apoyó, les dio dinero, les permitió construir grandes templos, los obispos ordenaron perseguir y matar a todo aquel que no se reuniera con ellos. Salieron las famosas cruzadas y otras situaciones duras donde la iglesia verdadera fue asesinada, mutilada, mujeres violadas, quemados en la hoguera por los famosos obispos, sucesores del apóstol Pablo, quienes cambiaron las doctrinas. Por eso es que Cristo mismo en los mensajes a las 7 iglesias comienza hablándoles lo bonito que eran, y después comienza con el pero, el cambio y los errores que no fueron dados por Pablo, sino sus sucesores, los famosos obispos. La iglesia desconoce esto. Por eso la iglesia pisotea, maltrata, persigue, difama, murmura, critica y se opone a la verdad de Dios, siempre con pensamientos personales y opiniones personales. Por tanto, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, dice el Señor, vendré pronto a ti y pelearé contra aquellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca. Esta es la espada de Dios, la palabra de Dios. Esto es lo que sale de la boca de Cristo cuando Él habla, esa espada de fuego que consume y destruye lo que está en contra de la verdad.
si no se arrepiente, la misma palabra te condenará a ti mismo en esta vida y en la otra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mire lo tremendo que dice: al que venciere, al que venciere. Y si dice vencer es porque hay una lucha. Porque el verdadero evangelio, Cristo muy claro dijo que tendríamos aflicción. El verdadero evangelio y a los verdaderos siervos de Dios había aflicción, persecución, luchas. Y dijo: tome el que quiera venir a seguir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. Y muchos ni siquiera tienen cruz. Por eso Satanás no los toca, no los persigue, no los difama, no los meten al horno de fuego, no los pasan por el foso de los leones. ¿Por qué están haciendo las cosas a la manera del mal? Por eso no los toca. Pero cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, aunque Satanás se levante, ten presente que el ángel de Jehová siempre estará contigo donde quiera que vayas, para ayudarte a soportar la prueba. Porque no es fácil. No es fácil. Pero nos espera la corona de vida. Miren lo que dice acá tan lindo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, el pan del cielo, el alimento del cielo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Bendito y alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea el Santo Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, que nos llevan a la verdad del Dios vivo y omnipotente. Si tú estás en una situación donde has notado que has cometido esos errores y estas fallas, como Él mismo dijo en su palabra, arrepiéntete, vuelve el camino a la verdad y la vida. Por eso este ministerio cambió desde hace 10 años. Y después de haber conocido la verdad, he encontrado que todo lo que hicieron en contra mía me ayudó a levantarme como un verdadero siervo del Dios viviente. Y de ahí no me baja nadie, porque escondido estoy en los brazos de mi Cristo. Escondido estoy en los brazos de mi Redentor. Y Él me levanta cada día, cada mañana. Y hoy en día soy un hombre feliz y dichoso sirviendo al Dios viviente. Hoy en día Dios me concedió todo lo que había soñado y había querido. Y me está devolviendo todo lo que el saltón, el pulgón y el revolcón un día me quitó. Y me espera una piedrecita blanca, y a ti también, con un nombre nuevo y una corona de oro en la Nueva Jerusalén. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra, por tu verdad, por tu misericordia. Te pido, Señor, que cada día nos llenes más y más de ti, Señor, de tu presencia, de tu amor. Que nos llenes más de tu verdad, Señor, que podamos de verdad, Señor, que los ojos del Espíritu se abran, de los ojos del entendimiento se abran a la verdad, se abran los oídos del alma, Padre, a tu palabra, a tu verdad, Señor. Que podamos caminar, Señor, que podamos seguir cada día, Señor, en tu presencia, en tu amor, en tu misericordia, Padre bendito. Gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Bendícenos, guárdanos. Llévanos de tu mano cada día, Señor, y así Satanás se levantare, Señor, y seamos procesados. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tú estás ahí, papito hermoso, papito bello. Gracias te doy por todos los procesos en los cuales he pasado, porque hoy en día me hacen un hombre nuevo, un hombre distinto, un hombre procesado, un hombre formado, un hombre con carácter, un hombre con una firmeza, Señor, que aunque fueron momentos duros y difíciles, tú nunca me desamparaste, nunca me dejaste a un lado, me has sostenido de tu mano.
El Salmo 91 es una realidad total y se cumple, Señor, en los que te amamos, en los que te respetamos, Señor. Aunque los vientos sean adversos, aunque las situaciones sean distintas y sean adversas, Padre, nuestra mirada y nuestra confianza está en ti, Señor, el dador de la vida. Padre, gracias te doy. Gracias por tu misericordia y tu verdad. Gracias por este día, por esta hora, por esta noche, Señor. Bendice a cada hermano que se haya conectado a la enseñanza. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice sus situaciones. Dale su oportunidad de vida, Señor. Dales una nueva oportunidad para que todo cambie, Padre. Permite que sean felices, que sonrían. Permíteles el pan de cada día. Permíteles que aprendan cada día a enamorarse y a agarrarte de tu preciosa mano, papito hermoso. Dale su salud. Bendice a sus hijos, bendice a sus esposos, bendice a sus hogares, papito hermoso. Responde la petición de su corazón. Óyeles, escúchales cada vez que te clamen, Dios mío. Escucha su gemir, escucha su lamento, escucha su tristeza también, Padre. Mira a ver aquellos que también están en esos procesos, Dios mío, donde no nos explicábamos por qué nos sucede a nosotros esto, si no es nuestra intención vivir la vida que vivimos. Yo no quise vivir la vida que tuve que vivir. Yo no quise vivirla, no la provoqué, Señor. Pero en tu presencia y en tu voluntad me tocó vivirla, Señor. Y hoy en día, Señor, puedo decir que soy joya preciosa en tus manos. Bendice a aquellos que nos vituperan, que nos persiguen, que nos difaman, Señor. Bendícelos de tal manera, Padre, de tal manera que puedan comprender tu verdad en algún momento, Señor, y puedan caer de rodillas reconociendo sus errores y sus fallas. No importa que no vengan a pedir perdón, no importa, lo único que importa en ellos, Dios mío, es que tú tengas tal misericordia, Señor, en ellos, que puedan alcanzar lo más lindo, y es que su nombre también esté escrito en el libro de la vida. Gracias por ellos, porque son tu espada. Gracias porque me moldeaste de la manera que ningún ser humano quiere ser moldeado. Pero hoy en día soy nueva criatura y me levanto como un ministro del Evangelio de Jesucristo, en honra por Él y para Él, para su honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendice esta noche y el día de mañana, Señor, y derrama una doble unción y una doble porción de gracia y de tu Santo Espíritu en tu iglesia, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Mis amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Muy buenas noches, Dios les bendiga.